mis hermanos. Hoy reflexionamos con la lectura del Santo Evangelio según San Mateo en su capítulo 16, en los versos del 13 al 19. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del Hades no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Hermanos y hermanas, esto es palabra del Señor. En este hermoso evangelio hay una enseñanza muy especial para cada uno de nosotros. El evangelista San Mateo nos presenta la confesión de Pedro y la entrega de la autoridad de Jesucristo a este apóstol. Vemos que en su inicio, estando los discípulos reunidos en la región de Cesarea de Filipo, allí Jesús hace esta pregunta. Y dentro del contexto en el cual el evangelista nos redacta este texto, es haciendo referencia que actualmente en aquella época, en aquella región de Cesarea, estaba gobernando un gran emperador que era de alta reconocimiento para los judíos y con el cual le rendían cultos y honores como si fuera un dios, siendo un hombre. Sin embargo, Jesús aprovecha este escenario dentro de un contexto idólatra, donde los hombres le rendían honores a este emperador y lo creían su Dios. Y Jesús pregunta a sus apóstoles, y específicamente aquellos que él había reservado, aquellos que él había apartado. Jesús les pregunta: ¿quién dicen la gente que soy yo? Y era muy probable que los judíos y los que habían sido testigos de todo lo que Jesús es capaz de hacer, lo compararan con Juan el Bautista, que fue el último de los profetas. Otros decían que era Elías, y otros Jeremías, y otros decían, pues, uno de los profetas que ha resucitado y está entre nosotros. Y es que para los judíos y los israelitas era muy cotidiano asociar a un hombre que manifestara milagros y que hablara en nombre de sus padres para relacionarlo con un profeta. Hacen referencia de Elías porque fue un gran profeta, un profeta mayor, muy reconocido en el Antiguo Testamento y a través del cual Yahvé hablaba al pueblo y se manifestó con grandes hazañas. El profeta Jeremías fue otro gran hombre de Dios a través del cual Dios anuncia un oráculo sobre lo que son los 70 años del exilio, a través del cual Israel va a padecer porque se había apartado de Dios y habían cometido el pecado de la idolatría. Y sin embargo, Jesús utiliza este escenario donde los discípulos están expresando de quién dice la gente que es Él. Pero Jesús hace la pregunta clave específicamente a los apóstoles: ¿y ustedes? ¿Y para ustedes quién soy yo? Y esta pregunta, hermano, hermana, es la que tú y yo debemos hacernos de una manera personal. Pedro, el apóstol, inspirado por el Espíritu de Dios, expresa a viva voz y con mucha seguridad y hace la confesión: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y Jesús alaba
a Pedro con estas palabras: bienaventurado tú, Pedro, hijo de Jonás, que esto no te lo ha revelado hombre. Y con esta confesión de Pedro, hermanos y hermanas, es lo que la iglesia llama, desde toda su experiencia y su historia milenaria, lo que es el inicio de una misión petrina. Aquí vemos el origen del ministerio papal. Es donde Pedro recibe la autoridad de nuestro Señor Jesucristo y a la vez el envío. Y a ti, Pedro, te digo que tú serás llamado piedra. Una piedra que está por debajo de los fundamentos de la roca eterna, que representa al Cordero de Dios, aquel Cordero que fue inmolado. Y es por esto que Jesús llama a Pedro y lo exalta y le dice: y sobre ti edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, en otra versión se refiere a las puertas del infierno, no podrán derrotarla. Hermanos y hermanas, es indiscutible y no se puede hacer énfasis a esta autoridad, que el mismo Jesucristo hace una transferencia de autoridad a través de la palabra. Jesús da autoridad a Pedro, y cuando Jesús pasa esta transferencia de poder y de autoridad, cuando le dice: te daré las llaves del reino, esto representa autoridad, un legado, disciplinar la iglesia, establecer un orden sobre todo lo que sería el clero y todo lo que se iba a derivar de esta gran manifestación de autoridad y de lo que Dios iba a exhibir a través de sus apóstoles más adelante. La autoridad que se le otorga a Pedro la podemos ver en Primera de Corintios, en su capítulo 3, verso 11, que no hay otra roca que no sea aquella que ya se nos ha puesto, que es la roca de Jesucristo. Y por tanto, el mismo Pedro, refiriéndose a su persona, nos dice en Primera de Pedro, en su capítulo 2, en los versos 4 y 8, hace una aclaración: se ha acercado al que es la piedra viva, rechazada por los hombres, y que sin embargo es piedra preciosa para Dios. Dios la escogió para que nosotros nos edifiquemos y nos sustentemos en un templo espiritual que se nos da a conocer a través de los sacerdotes en una comunidad santa. Este es el llamado y la invitación de este santo evangelio a la iglesia de Cristo, que es su iglesia católica, iglesia universal, en la persona actualmente del Papa Francisco, vicario de Cristo. Nosotros tenemos que acudir y someternos a las autoridades eclesiales, escuchar la voz de Dios a través de nuestros pastores y orar para que el Espíritu Santo continúe hablando a la iglesia a través de ellos, así como el Espíritu habló y reveló a Pedro que Jesús era el Mesías. Esto, hermanos y hermanas, es una invitación a aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, aceptar nuestras autoridades y obedecer el mandato del Señor a través de la iglesia. Y también, si estamos en un momento de debilidad, en un momento de crisis espiritual, recordar las palabras de Jesús sobre la iglesia en la persona de Pedro: que lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, pero lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Aquí se instruyen los sacramentos, especialmente el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la institución del ministerio apostólico, del envío de los apóstoles a misionar y a dar testimonio de que Jesús está vivo y que todo lo que se pide en su nombre será posible. Bendiciones.